Buenos días, hoy vamos a estar compartiendo las palabras de 2 de Corintios capítulo 4 del versículo 1 hasta el versículo 18. Dentro de la iglesia de Corinto había quienes se oponían al ministerio del apóstol Pablo y lo criticaban. Ellos no reconocían el apostolado de Pablo y criticaban de que sus intenciones no eran sinceras. Por eso en la primera parte de esta segunda carta a los Corintios vemos que Pablo defiende su apostolado, habló de que por medio de Cristo había recibido el ministerio del nuevo pacto, que por eso él predicaba solamente a Cristo, que él era un ministro del Evangelio, un ministro de palabra de Dios. Es así que al leer el pasaje de hoy, vemos que Pablo menciona tres actitudes que él tuvo como ministro del Evangelio. En primer lugar, dice que no se animaba bajo ninguna circunstancia. El versículo 1 dice, por eso teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que nos fue dada, no desmayamos. Había falsos maestros dentro de la iglesia de Corinto. Ellos confundieron a los miembros de la iglesia con falsas acusaciones y calumnias hacia el apóstol Pablo. Y muchos empezaron a dudar de la autoridad y de la sinceridad de Pablo como ministro de palabra. La iglesia de Corinto fue una iglesia fundada por Pablo. Durante 1 año y medio estuvo allí en Corinto, permaneció allí predicando, organizando la iglesia con sus lágrimas y con sus oraciones. Él había levantado esta iglesia. Pero imagínense, esta gente que conocieron a Cristo por medio de Pablo, ahora están dudando de él. Cualquiera de nosotros nos hubiéramos desanimado en esta circunstancia. Sentiríamos que todo el esfuerzo que hicimos fue en vano. Sin embargo, ¿qué dice Pablo? Según la misericordia que nos fue dada, no desmayamos, no nos desanimamos, dice él. Fuimos salvos por la gracia de Dios, fuimos llamados al ministerio por la misericordia del Señor. Por eso, aunque la gente no reconozca mis esfuerzos, no tengo por qué desanimarme, es lo que está diciendo aquí. Antes de encontrarse con Cristo, Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Se opuso a Cristo, persiguió a los que predicaban el Evangelio, detenía a los creyentes y los llevaba a las cárceles. Pero Cristo perdonó sus pecados y los llamó al ministerio de la palabra. Pablo conocía muy bien la grandeza de su amor y la grandeza de su misericordia. Frente a esta misericordia tan grande, el rechazo de la gente y la persecución de parte de ellos no era nada para él. Por eso confiesa allí en el versículo 8 también, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados. Y esa era la situación que Pablo estaba padeciendo. Por fuera, estaba atribulado por los judíos que perseguían. Por dentro, estaba perplejo porque los creyentes de Corinto lo rechazaban. A pesar de todo esto, dice, no estoy angustiado, no estoy desesperado. ¿Por qué? Porque la misericordia que nos fue dada, porque la misericordia de Dios hacia mí, su aceptación, es mayor que el rechazo de la gente. Segunda actitud de Pablo fue de predicar la palabra con toda sinceridad, sin adulterar su mensaje. Dice el versículo 2, le leo en NBI, dice, más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace escondida, no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Una de las tentaciones que recibimos como predicadores es la de predicar las palabras agradables a los que oyen nuestras predicaciones. Evitar palabras de advertencia, de disciplina, de compromiso que incomodan a la gente. Y deleitar sus oídos con palabras que quieren la gente escuchar. El problema es que de esta manera terminamos torciendo la palabra del Señor. De hecho, los falsos maestros que calumniaban a Pablo estaban haciendo esto. Muchos de ellos eran legalistas que acusaban a Pablo de no respetar la circuncisión, de no respetar el día sábado. Personas que a escondidas practicaban actos vergonzosos, pero que ante la gente actuaban como si ellos respetasen todos los mandamientos. Así terminaban torciendo la palabra del Señor, engañando a la gente porque no practicaban lo que ellos predicaban. Y la gente conocía la vida de estos legalistas, sabían de lo que estos estaban haciendo a escondidas. Y Pablo apela al entendimiento de la gente para que puedan discernir, que lo que él predicaba era la verdad de la palabra de Dios,
que él no estaba torciendo la palabra, no estaba engañando, ¿no?, a los que oían su palabra. Mantener la fidelidad hacia la palabra de Dios como un obrero del Señor. Esa fue la segunda actitud de Pablo dentro de su ministerio. La tercera actitud de Pablo que observamos, ¿no?, frente a su ministerio fue de reconocer a Cristo como su Señor y aceptarse a sí mismo como un siervo de Cristo. Dice el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por causa de Jesús. Aquí Pablo reconoce y acepta su lugar de siervo, ¿no? Dice, hay dos cosas que está diciendo. Dice, solo Cristo es Señor, es dueño, es mi amo. Y por otro lado dice, yo sirvo a ustedes por causa de Cristo, soy un siervo de Cristo. ¿Qué es lo que podemos hacer como siervos del Señor? Solo lo que manda nuestro amo, nuestro Señor. De eso está hablando Pablo aquí. Como siervo, Pablo predicó el Evangelio de Cristo como un mensajero, como un parlante. Simplemente lo que hizo él fue proclamar la palabra de Dios. Pablo mismo no tenía autoridad para salvar almas. Ese campo de salvación les corresponde al Señor, quien es dueño de nuestra vida. Es un área donde Dios, el Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo puede obrar y llevar un alma hacia un nuevo nacimiento. Somos simplemente siervos e instrumentos de Cristo. Predicamos su palabra con fidelidad y el resultado de esa prédica, de esa palabra, lo produce el Señor. Cristo es el único sujeto de la salvación. Hermanos, como creyentes estamos llamados a participar del ministerio para el reino de Dios. No me refiero a los ministerios dentro de la iglesia, sino de ser luz y sal en el mundo, de testificar de Cristo hacia el mundo, a participar de la obra de Dios como creyentes. Podemos ser rechazados por la gente, podemos ser perseguidos inclusive. Entonces recuerden tres cosas. Primero, piensen en la grandeza de la misericordia de Dios. Entonces no desanimaremos. Segundo, renuncien a las cosas vergonzosas y confíen en la fiel palabra de Dios. Entonces no desanimaremos. Tercero, dejen los resultados en las manos del Señor. Simplemente sean fieles siervos con obediencia, ¿no es cierto?, para el Señor. Entonces no desanimaremos. En este día deseo que nadie caiga en el desánimo. Sean más que vencedores en el lugar donde el Señor los ha puesto. Que Dios los bendiga.